El grado de indecencia personal y política que ha demostrado Santiago Abascal no tiene parangón en toda la historia de la pervertida democracia española. Santiago Abascal ha alcanzado los límites más bajos de decencia moral que se le pueden exigir ya no a un político, sino a un ser humano. Para intentar reclamar votos para Vox, se ha rodeado de Fernando Sánchez Dragó. Un Fernando Sánchez Dragó, un escritor, que en el año 2010 reconocía que había tenido relaciones sexuales con dos lolitas de 13 años en Japón. Presumía de que además sus delitos ya estaban absolutamente olvidados porque había prescrito, y además les echaba la culpa a ellas, diciéndoles que ellas eran las culpables y no él, diciendo que se trataban de dos zorritas y además diciendo que disfrutaron mucho con el sexo. Les recuerdo que estoy hablando de niñas de 13 años. En Japón o en España, una niña de 13 años es una niña de 13 años. Los comentarios que hacía de sus coñitos sonrojados, de sus pezoncitos, son absolutamente obscenos. Por este motivo fue expulsado de Telemadrid, donde tenía un programa desde hacía años con sueldo estratosférico que le había conseguido su amiga Esperanza Aguirre, la misma madrina política que tiene Santiago Abascal. Se armó un escándalo tremendo. Esto está editado en su libro publicado en el año 2010 por Editorial Planeta, y todos los colectivos sociales se echaron encima de alguien que no está en la cárcel hasta el final de sus días porque vive en España, el único país donde el ministro de Justicia puede decir que jueces y fiscales se han acostado con menores sin decir los nombres de los jueces y fiscales y sin que ocurra absolutamente nada. ¿Hasta qué grado de degeneración moral hemos llegado para que Santiago Abascal utilice como reclamo de voto a un Fernando Sánchez Dragó aficionado al sexo con niñas de 13 años? Primero fue la asistencia a mítines de Carlos Fabra y de Francisco Camps, involucrados en el caso Bar España, el caso más grave de secuestro, violación de menores, grabación de material pedófilo, distribución de este material y asesinato incluso de niños. Pero al fin y al cabo son involucrados, no están condenados ni han reconocido su delito, y como bien decían en Vox, ellos no pueden impedir la asistencia de alguien a sus mítines. Si bien era ya sospechoso que Carlos Fabra asistiera a 3 de ellos, parecía que la relación con Vox era de algo más que de espectador. Pero que salga en un acto público Fernando Sánchez Dragó pidiendo el voto para Abascal, que Abascal presuma del apoyo que tiene de Fernando Sánchez Dragó, que presume de haber tenido sexo con niñas de 13 años, a las que encima culpa porque dice que eran unas zorritas, es algo que debería impedir que nadie, con un mínimo de decencia intelectual y con un mínimo de valores, diera el voto a un partido que encima se presenta como regenerador de la vida democrática y como portador de valores. ¿Qué valores tiene Vox? ¿Qué valores tiene Santiago Abascal? Que no le importa que sea su reclamo electoral una persona tan bastarda, una persona tan malnacida, una persona tan depravada como Fernando Sánchez Dragó. ¿Cómo se deben sentir los propios militantes de Vox? Seguro que buena gente, seguro que gente normal que odia el delito más abominable que puede existir, como la pederastia. ¿Cómo se sentirán cuando vean a Fernando Sánchez Dragó, a alguien que presume de sexo con menores de 13 años, pidiendo el voto para Vox? Para Santiago Abascal vale todo, pero espero que no valga todo para los electores andaluces y espero que no valga todo incluso para los que ya tenían decidido su voto para Vox. Yo he intentado desenmascarar el falso patriotismo de Vox, he intentado desenmascarar la financiación sionista de Vox, he intentado desenmascarar las falsas promesas de Vox, la corrupción de Vox, el candidato prevaricador que fue expulsado de la carrera judicial como prevaricador, que tienen como candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. Pero esto ya es mucho mayor. Esto ya es reclamar el voto
de manos, de voz, de quien presume, de quien se jacta, ya que está prescrito el delito de haber tenido sexo con menores de 13 años, y echa la culpa a que en Japón tienen otra cultura, como si la cultura fuera la que marcara la diferencia entre las niñas de 13 años de Japón, de Cuba, de Angola o de España. Yo, una persona que presume de haber tenido sexo con niñas de 13 años, me gustaría verla en la cárcel hasta el último de sus días. A una persona que presume de tener sexo con niñas de 13 años, no lo tendría ni como amigo, ni como vecino, ni compartiría con él mesa, ni permitiría siquiera que asistiera a una de mis conferencias o a la presentación de uno de mis libros. Pero que encima Vox haga campaña, que encima Vox presuma de tener el apoyo de Fernando Sánchez Dragó para su campaña electoral, me parece algo que se lo deberían hacer ver. Es una vergüenza moral, es una vergüenza ética, es una indigencia humana que Santiago Abascal se rodee de alguien que presume que le gustan las lolitas. ¿Será que a Santiago Abascal también le gustan las lolitas? Ahí dejo la pregunta y Santiago Abascal está obligado a responder porque se ha metido en un jardín donde ha pisado muchas flores. Rodearse de las personas a las que les gustan los menores es algo muy, muy grave que no vamos a consentir que quede impune. Desde la Tribuna de España vamos a denunciar todos los que rodean, amparan o se codean con los que practican sexo con menores. Santiago Abascal, ¿qué tienes que decir? Responde de por qué utilizas la imagen de Sánchez Dragó para pedir el voto para Vox. Síganos en la Tribuna de España. Muchas gracias.